Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión veremos cómo funciona una fuente de voltaje controlada por voltaje. Si no conoces los parámetros de una fuente controlada, te dejo aquí un video donde encontrarás la definición de cada uno de ellos. En esta ocasión realizaremos la simulación de las fuentes dependientes en unos 4 videos consecutivos. Para eso utilizaremos el programa de simulación CircuitLab, que es un programa de simulación en línea que nos permite realizar simulaciones sin la necesidad de instalar ningún programa, trabajando directamente sobre la web. Vamos a iniciar nuestro programa de simulación. Bien, y vamos a trabajar inicialmente con una fuente de voltaje controlada por voltaje. En este apartado tenemos nosotros las fuentes controladas. Esta es la que nos interesa, una fuente de voltaje controlada por voltaje, en el cual le daremos el nombre de voltaje controlado 1. El factor K es la ganancia de voltaje, que le daremos un factor de 5 para este ejemplo. Vamos a conectarle una resistencia de carga RL de inicialmente un valor de 1 kilo ohmio. Necesitamos una referencia de 0 voltios que vamos a designarle como una tierra física. Cerramos el circuito y para determinar el valor del voltaje de esta fuente, lo que necesitamos son dos parámetros. El primero es la ganancia de voltaje, que ya tenemos el valor, que son 5, que es de un valor de 5, y necesitamos el valor del voltaje de control que se debe encontrar en algún lugar del circuito o en otro circuito. Para tal efecto, lo que vamos a hacer es armar otro circuito el cual contenga ese voltaje de control. Vamos a utilizar una fuente de voltaje de 12 voltios que la vamos a llamar voltaje 1, y ahí le vamos a ir conectando nuestras resistencias. Vamos a conectar unas 4 resistencias en serie. Esta primera resistencia le vamos a cambiar el nombre de R1. Los valores van a ser de 1.5 kilo ohmios, esta que sea de 2.2 kilo ohmios. Valores comerciales para poder acostumbrarnos a trabajar con valores comerciales, esta que sea de 3.3 kilo ohmios y esta de 4.7 kilo ohmios. Cerramos el circuito y necesitamos un voltaje de referencia. Le daremos un GND distinto al GND del otro circuito para verificar que las fuentes controladas funcionan dentro de un mismo circuito o dentro de circuitos o sobre circuitos distintos. El voltaje de control para este caso, para este ejemplo, vamos a utilizar el voltaje de una de estas resistencias, que puede ser cualquiera. Utilizaremos el voltaje de la resistencia R2. Para eso debemos designarle nombres a sus dos terminales. Le llamaremos el nodo A y el nodo B a las dos terminales en los extremos de la resistencia R2. El voltaje de control va a ser el voltaje AB o voltaje en R2. Para poder visualizar ese voltaje podemos utilizar un instrumento de medición, un voltímetro. Colocamos nuestro voltímetro
con la polaridad adecuada. Realizamos la conexión a los mismos nodos. Observamos que nuestro voltaje de control no se muestra en este caso porque no estamos designando aún el valor a estos nodos. Designaremos los nodos, tienen que ser los mismos nombres. Este tendría que ser el nodo A y este otro el nodo B. Una vez que está el circuito correctamente armado, recibimos nuestro voltaje de control, que es 2.256 voltios. 2.26 voltios redondeando. Ese voltaje se multiplica, ese voltaje de control es el voltaje entre A y B. Voltaje entre A y B se va a multiplicar por la ganancia de voltaje por 5 y ese voltaje obtendremos aquí. Entonces 2.56 por 5, eso nos va a dar 2.256 por la ganancia de 5 nos da un resultado de 11.28. Aquí deberíamos tener nosotros un voltaje de 11.28 y evidentemente lo tenemos. Vamos a colocar un instrumento de medición para poder visualizar constantemente aquel voltaje de la fuente. Conectamos en paralelo con la fuente de voltaje. Tenemos los 11.28 voltios. Bien, esta fuente de voltaje entonces depende de dos parámetros: el valor de la ganancia y el valor del voltaje de referencia que se encuentra en el mismo circuito o en otro circuito. Si nosotros queremos que este voltaje aumente, tendríamos que aumentar el valor de la ganancia o el valor del voltaje de referencia. Por ejemplo, si aumento la ganancia a 10, entonces fíjense, el voltaje se vuelve 22.56, prácticamente es la multiplicación de 10 por este voltaje 2.256, 22.56 voltios. Si yo quiero reducir este voltaje, lo que debo hacer es reducir el voltaje entre las terminales A y B, o reducir el valor de la ganancia de voltaje. Verificaremos reduciendo el valor del voltaje entre las terminales A y B. Para reducir el valor entre las terminales A y B, lo que yo puedo hacer es reducir el valor de la resistencia. En lugar de 2.2K puedo colocarle 1.8K. En lugar de 22.56 tendrá que aparecer un voltaje menor. Evidentemente aparece ahora 19.12 voltios. Podría yo también jugarme con la fuente. Si quiero que reduzca este voltaje, debo hacer que la corriente sea menor. Para que la corriente sea menor, el voltaje aplicado debe ser menor. Si yo le aplico, por decir, unos 6 voltios, entonces el voltaje aquí será aproximadamente la mitad, y aquí también. La mitad de 19.12 van a ser aproximadamente unos 9.5. Verificaremos, le pondremos 6 voltios en la fuente. Con eso reducimos la corriente, reducimos el voltaje de control y se reduce el voltaje en la fuente controlada. Bien, el siguiente video será acerca de una fuente de voltaje controlada por corriente, de la misma manera trabajando con un programa de simulación CircuitLab, que es un programa bastante útil. Es en línea, es gratuito, existe la versión de pago para tener funciones adicionales. Y si estos videos son de su agrado y son de bastante utilidad para ustedes, entonces no duden en suscribirse al canal para recibir notificaciones de manera automática. Denle un like y compártanlo, por favor. Hasta pronto.